Sanidad de las enfermedades del alma. Y le puse ese nombre porque si nosotros no sanamos nuestras heridas emocionales, se van a convertir en enfermedades emocionales. Por ejemplo, el enojo es una herida, o el enojo viene como resultado de una herida. Y no es pecado enojarnos. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. El pecado es que el sol se ponga sobre nuestro enojo 1, 2, 3, 4 o 4 días o más. Porque si dejamos que eso pase, nos vamos a convertir en personas enfermas emocionalmente, es decir, personas mal geniadas. Y lo mismo sucede con las otras emociones. La tristeza es normal, pero si dejamos que la tristeza reine, nos vamos a convertir en personas depresivas. El dolor es una realidad, pero si no lo sanamos, nos vamos a convertir en personas amargadas. Y lo mismo sucede con todas las otras emociones. Por eso quiero ilustrar mi mensaje con ciertos personajes bíblicos. Y el primero es Nabal, el malgeniado. Dice la Biblia acerca de él en 1 Samuel 25:3, que su esposa Abigail era una mujer bella e inteligente, pero Nabal, por el contrario, era insolente y de mala conducta. Otra traducción dice grosero y tacaño. Y en una ocasión la Biblia nos muestra que unos siervos de Nabal fueron a decirle a Abigail, a su esposa, y esto está en el versículo 14: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a Nabal, pero él les respondió con insultos. Y en el versículo 17 añadieron: y es que tiene tan mal genio que ni hablar se puede con él. ¿Conocen ustedes a alguien así? Tan mal geniado que uno ni siquiera puede hablar con ellos. Pues ese era Nabal. Y por eso Abigail, su esposa, tenía todo el tiempo que ir detrás de él, arreglando el daño que él causaba. Y en esta ocasión en particular, ella tuvo que preparar unas onces o algo para hablar con David, porque la mejor manera de llegarle al corazón del hombre es como dándoles comida. Y fue a hablar con él y le dijo en el versículo 25: no haga usted caso de ese grosero de Nabal. En otra traducción dice que ella le dijo: sé que es perverso y de mal genio, pues le hace honor a su nombre, que significa necio, y la necedad lo acompaña por todas partes. Pues si nosotros queremos ser libres del mal genio, tenemos que ir a la raíz del problema. Y Abigail nos muestra cuál es una de esas raíces, y es nuestro nombre. Quizás su nombre significa precisamente necio, mal geniado. O quizás no es su nombre, pero es la etiqueta que le han puesto: fosforito. Por cualquier cosa se incendia. O el otro puede ser uy, qué geniecito, ¿no? O lo que a mí me saca la piedra. Ya cálmese. Uy, si hay algo que me saca la piedra es que me digan eso. Pero son etiquetas que pueden llevarnos a ser personas mal geniadas. Nabal también podría estar repitiendo una conducta aprendida en casa. Estaba simplemente siguiendo las pisadas de su papá o de su mamá. O esto también podría ser el resultado de una herida emocional no sanada.
Pero también a veces la gente mal geniada es así para tapar o disimular un sentimiento. Quizás el sentirse rechazados o juzgados, o que desconfíen en ellos. Pero la violencia también en otras ocasiones es usada como una manera para manipular, es decir, para lograr lo que queremos. Y esto me lleva al segundo personaje, y es Jezabel, la manipuladora. Acerca de ella, Apocalipsis 2:20, el Señor le escribe a una iglesia y le dice lo siguiente: tengo una queja en tu contra, y es que permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetiza, permites que ella lleve a mis siervos por mal camino. ¿Cómo puede una predicadora, una profeta llevar a una iglesia por el mal camino? Pues por lo que está predicando, un mensaje mediocre. Hoy hay muchos mensajes así, que están dando permiso a la gente para pecar, y ese es el espíritu de Jezabel. Ella les enseña a cometer pecado sexual y además a adorar a los ídolos. Pues la Biblia no nos dice mucho acerca de la niñez de Jezabel, pero lo que sí sabemos es que su papá se llamaba Ed-Baal, que significa estoy con Baal. También la Biblia nos muestra que fue un tirano que mató a sus hermanos para apoderarse del trono de Fenicia. Fue un tipo malo, usó la violencia para lograr lo que tenía. Y otra cosa encontramos en la Biblia, y es que su matrimonio, el matrimonio de Jezabel con Acab, el rey de Israel, fue un matrimonio cuadrado por sus papás, como parte de una alianza política. No se casó por amor, sino que se casó por conveniencia política. Y estas tres cosas fueron las que la volvieron a ella una mujer manipuladora. Porque desde niña ella aprendió a manipular, es decir, a usar la violencia como su papá para lograr lo que quería. O usar sus encantos físicos, usar su poder y usar su posición como esposa del rey de Israel para lograr todo lo que ella quería. Y por eso ella logró que toda la nación o logró introducir el culto a los dioses falsos en Israel. También logró manipular a su esposo tanto que lo apartó de Dios. Y no solo eso, sino que terminó construyéndole un templo al dios Baal. Y hay personas así que logran que sus maridos o que sus esposas dejen de venir a la iglesia. Es el poder de la manipulación. También ella mató a los profetas del Señor. Y hoy podemos matar a los hombres de Dios con nuestra boca, hablando mal de ellos. Y reemplazó a los profetas del Señor por los profetas de Baal y de Acera. Pero lo otro que hizo, y es una historia bien triste, y sucedió cuando su esposo se antojó por cierto terreno que colindaba con su palacio. Y era un terreno bonito, un terreno en donde había un jardín hermoso. Por eso él quiso el viñedo que le pertenecía a este hombre que se llamaba Nabot. Pero como Nabot le dijo: no puedo vendértelo porque es una herencia, y no está bien que yo venda una herencia. Y por eso Acab andaba todo triste, todo deprimido. Y cuando
él le contó a su esposa lo que había pasado. Ella le dijo en 1 Reyes 21:7: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Aquí le está diciendo: ¿para qué tienes poder? Y esto es donde entra en la vida de muchas personas el abuso del poder. Es cierto, tengo poder, pero para hacer el bien, no para manipular, no para mi propio beneficio. Hay de aquellos que usan su poder para beneficiarse o beneficiar a su familia. Eso es manipular. Y luego ella dice: pues como tú no eres capaz, como eres una nena, yo te conseguiré el viñedo del tal Nabot. Y para esto ella fue y habló con las autoridades de la ciudad y los convenció para que buscaran falsos testigos que acusaran a Nabot de algo que él no hizo. Y por eso fue asesinado. Y ella se apoderó del viñedo y se lo dio a su marido. La Biblia nos muestra que fue tal el poder y la influencia de esta mujer que aún después de muerto su marido, ella siguió reinando como la reina madre durante 10 años más. Pues hoy hay muchas niñas a las cuales algunos las han etiquetado como coquetas, pero ellas son simplemente niñas que, al igual que Jezabel, fueron víctimas de la violencia de sus papás, quizás del abuso sexual, del abandono, o también fueron usadas por sus papás para lograr lo que ellos querían. Y por eso ellas usan sus encantos, su belleza física, su forma de hablar quizás, o aún sus dones, sus lágrimas y a veces sus enfermedades para lograr todo lo que ellas quieren. Pero antes de juzgarlas y señalarlas, yo quiero recordarles que a veces nosotros hacemos lo mismo. Usamos nuestro dinero o nuestro poder o nuestros amigos para lograr lo que queremos. Y ese es el espíritu de manipulación. Y no está bien. Y tenemos que ser libres de esto. Y para ser libres, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Yo reconozco que uso mi carisma, uso mi encanto, uso mi posición como esposo o esposa de. Uso a mis amigos, uso la plata, uso el sexo, uso mis lágrimas, uso una enfermedad o algo así para lograr lo que yo quiero. Y lo siguiente es sanar esa herida emocional, es decir, perdonar la violencia de mi papá, o perdonar el hecho de que él asesinó a sus propios hermanos para quitarles la heredad, para ser el presidente o el rey. También tengo que perdonar a mis papás por usarme para su beneficio. Ay, ¿por qué tú no vas y hablas con él que a ti sí te hace caso? Eso es usar a las personas. O, ¿por qué no te casas con este muchacho? A ver si te vuelves de mejor familia. Lo siguiente que tenemos que hacer es perdonar todo aquello que nos llevó a usar nuestro cuerpo, nuestro encanto, para lograr lo que queremos. Eso quiere decir perdonar el abuso sexual o los faltantes en mi vida. Y lo otro es el arrepentimiento. Y arrepentimiento significa cambio de mente y cambio de comportamiento. Pero esto me lleva al tercer personaje, y es Noemí, la amargada. La Biblia dice que cuando Noemí regresó a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada.
Pero en Ruth capítulo 1 versículo 20, ella les dijo: no me llamen Noemí, es decir, mujer dulce, placentera o encantadora. No me llamen así, más bien llámenme Mara, es decir, amarga. Porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, me fui de este lugar bendecida. Pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Es entendible el dolor de Noemí, así como es entendible tu dolor. En el caso de Noemí, lo perdió todo. Perdió a su esposo, perdió a sus hijos, perdió a aquellos que Dios había puesto en su vida para ser los proveedores financieros. Perdió su casa. Regresó a Belén y no tenía nada, no tenía en dónde vivir, no tenía cómo trabajar. Y no solo eso, ella misma dijo: es que estoy demasiado vieja para volverme a casar. Y se sentía sola. Por eso es entendible su dolor, pero no supo manejar el dolor. Y ese es el problema. Eso es lo que nos vuelve gente amargada. No sabemos manejar el dolor. Y nuestra tendencia es igual al de ella: buscar siempre a un chivo expiatorio para echarle la culpa de todo. Y en el caso de ella, el chivo expiatorio fue ¿quién? Dios. Y detrás de nuestro chivo expiatorio siempre va a estar Dios. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué no hizo nada? Él sabía que me quería casar con ese hombre. ¿Por qué no hizo nada? Él sabía que yo quería ese trabajo. ¿Por qué no me ayudó? O el famoso: ¿por qué no estás cuando más te necesito? O como dice la canción: ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor se la llevó. Yo recuerdo la primera vez que oí esa canción fue en un bus. Y subí y todo el mundo lloraba. Y yo decía: ¿qué pasó? ¿Sería la unción sobre mi vida? ¿Qué unción? Cuando me puse a oír las palabras de esa canción, dije: ¡qué miseria! Esas no son canciones que debamos cantar. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de manejar el duelo o el dolor. Noemí le dijo a sus nueras en el versículo 13: mi amargura es mayor que la de ustedes. Y ojo con esto: la mano del Señor se ha levantado contra mí. Cuidado con lo que pensamos y lo que decimos en los momentos de dolor. La otra manera equivocada de manejar el dolor es que tratamos de ahogarlo. Pero yo me puedo emborrachar y mientras estoy bajo el efecto del alcohol quizás me esté riendo, pero al día siguiente el dolor va a seguir. Lo mismo sucede con las drogas. Yo puedo tener una sobredosis y durante la noche ver estrellas y pajaritos, pero al día siguiente, ¿qué va a pasar? El dolor sigue. Me puedo entregar a una vida desenfrenada de mujeres, de hombres, de rumba, pero al día siguiente el dolor sigue. O lo otro que podemos hacer es desquitarnos de Dios y de aquellos que han causado nuestro dolor, pensando que así nos vamos a sentir mejor. Pero no es así. La venganza no sana nada.